Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos queridos, una vez más. En el nombre del Señor les saludamos desde aquí, de este lugar donde se ubica la iglesia evangélica Getsemaní, en la ciudad de Rancho Cucamonga, California. Le damos muchas gracias a Dios por su bondad infinita, por su misericordia. Nos regaló un día más sobre de esta tierra y debemos de agradecerle a Dios que estamos entre los vivientes. Y aquí estamos con mi hermano Edwin por la misericordia del Señor, con el fin de continuar este trabajo que es de mucha bendición para nuestros hermanos y amigos y para nosotros mismos que lo estamos llevando a cabo, porque igual estamos necesitados de ese Dios que es el proveedor de todas las cosas, del que nos ha dado la vida, y Él quiere que todos los hombres, dice, vengan al conocimiento de Él o al conocimiento de Dios. Dice que quiere que todos sean salvos, pero para eso la persona tiene que arrepentirse, tiene que acercarse a Dios, tiene que tomar una iniciativa. El Señor ha abierto ya la oportunidad, ha abierto el camino y está invitando y está llamando. Así es de que usted, mi amigo, tiene que levantarse en el nombre del Señor, cual el hijo pródigo que dice que volviendo en sí dijo: volveré, iré a mi padre y le diré: pecado contra ti, contra el cielo, ya no merezco ser un hijo tuyo, trátame como a uno de tus trabajadores o jornaleros. Pero ¿cuál fue la sorpresa? La gran misericordia del Señor lo restauró, lo levantó y lo volvió otra vez a esa honra que tenía antes de haber dejado la casa de su padre. Así de que tanto usted, mi amigo, como mi hermano o algún hermano que ha dejado el camino de la fe, es tiempo de volver. Estamos hablando en esta ocasión, o en este segmento que comenzamos hace dos ocasiones, hablando sobre un tema muy importante, y es acerca de la pérdida más grande o el peor negocio. Y por lo que hemos estado leyendo, cualquiera que tome a la ligera o tome en poco o menosprecie, no le ponga atención a la oportunidad y bendición que Dios nos da al darnos esta vida y ponernos sobre este mundo, pues al final se dará cuenta que lo ha perdido todo, porque hemos estado hablando del precio que tiene el alma, cuánto se ha pagado por esa alma, por qué vale tanto, por qué la ama tanto el Señor. Y ahora vamos a continuar leyendo las Escrituras, y hoy vamos a comenzar leyendo lo que dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ir a leer esa escritura en el capítulo 1, verso 18 y 19. Y vamos a leer esa porción que nos habla acerca del precio que se ha pagado por las almas. Entonces hemos citado 1 Pedro 1, 18 y 19. Y el tema de esta porción, que comienza en el verso 13, habla de un llamamiento a una vida santa. ¿Por qué? La razón es por eso mismo, porque tanto esa alma vale mucho como aquel que la compró es santo y ha pagado un alto precio. Entonces los versos que hemos escrito son el 18 y el 19. Pero vamos a leer desde el verso 13, donde el apóstol Pedro
a esa comunidad, a esa iglesia. Por cierto, son los que estaban dispersos por otros países fuera de Israel. Él les escribe esto y les dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí está el consejo que el apóstol da y las razones por qué él habla esto en el verso 18 y 19. Sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así es de que aquí encontramos, hermanos y amigos queridos, que el precio de una alma no se puede pagar, aquí dice, ni con oro, ni con plata. Por ahí se dice que ni con todo el oro del mundo un alma puede ser redimida o puede comprar la salvación, porque lo único que puede comprar un alma y pagar la deuda y limpiar sus pecados, lo acabamos de leer, es la sangre preciosa de Cristo Jesús, que es comparado como un cordero sin mancha, sin defecto, sin mácula, porque en el tiempo del sacrificio de la Pascua, que era una figura o una sombra de lo que habría de venir del sacrificio perfecto, el sumo sacerdote con los sirvientes o los demás sacerdotes pasaban mucho tiempo buscando y escogiendo el cordero que iban a sacrificar cada año en esa Pascua. Y eran miles de corderos que eran examinados hasta que encontraban uno que fuera perfecto, que no tuviera ni un rasguño, no tuviera ni una oreja dañada, ni una pezuña, totalmente que fuera sano. Por eso es que leemos en lo que dice el verso 19. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso se dice que cuando a Jesús lo estuvieron interrogando, lo estuvieron examinando, lo estuvieron acusando, hasta un hombre impío, pagano, que era el que gobernaba Jerusalén, que era Poncio Pilato, él dijo: yo no encuentro ninguna falta en este hombre, quieren que se lo suelte. Pero el pueblo, que estaba ciego y que no querían oír la verdad, no querían recibir ese favor, esa bendición, no querían recibir el amor de Dios, no querían recibir al hombre que había sido enviado y destinado por Dios para salvar al mundo. Lo rechazaron, lo despreciaron,
pero allí dice que en ese juicio no se encontró en él ninguna culpa, tanto que este hombre estuvo dispuesto a soltarles a Jesús de Nazaret, pero el pueblo dice que prefirió a un ladrón en vez del Salvador del mundo. Igual, hermano querido y amigo querido, el mundo está hoy igual. Ahora se desprecia lo bueno y se busca o se recibe o se deleita o se alegra la gente en la vanidad, en lo que es malo. Tanto que con mucha antelación el Señor habló de esta controversia y dice en Isaías capítulo 5 que hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque un alma vale mucho. Por eso es que ya hemos mencionado que si en el cielo hay alegría, hay fiesta por un alma que se arrepiente, que se vuelve a su Señor, a su Creador, a su Salvador, no dice la Biblia, pero debe ser lo mismo el dolor por aquella alma que rechaza y que se pierde y que se muere sin Cristo Jesús, porque eso es triste. Hay personas a las que se les ha hablado hasta el último momento de su vida y han rehusado, han rechazado esta gran salvación. Por eso es importante tomar en cuenta, vivir una vida que sea agradable a Dios, porque el precio que se ha pagado por las almas y por cada alma que ahora pertenece al Señor y que ahora está en el redil del Señor, ha costado un precio muy elevado, y ya hemos leído que no es plata, que no es oro, sino que es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, esa es la razón por qué el Señor en su palabra dada al apóstol Pedro demanda que se viva una vida agradable delante del Señor. Ahora, cuando dice en el verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Yo quiero llevarlo, citarle o leerle una vez más lo que dice el Salmo 49 para comparar el precio de las almas que no se pueden rescatar con cosas materiales, sino que solamente el sacrificio de Cristo Jesús puede cubrir ese pecado. Por eso en el Salmo, parece que es el Salmo 12, dice que bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Es una bendición, es una bienaventuranza. Y la palabra bienaventurado significa feliz o 3 veces dichoso. Así de que son dichosos, felices, bienaventurados aquellos que un día recibieron el amor de la verdad y fueron limpiados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, cuando leemos 1 Pedro 1:18 y 1:19, donde dice que hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, sangre como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces aquí leemos en el Salmo 49, en los versos 6 y 7, porque el Salmo habla de la insensatez de confiar en las riquezas. Y en el verso 6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Déjeme mencionarle lo que dice en el principio de este segmento, que ya son 3 con este,
la pérdida más grande o el peor negocio. Cuando leíamos en Marcos, leíamos en Lucas y en Mateo 16, dice que ¿qué ganará, qué granjeará el hombre si ganare todo el mundo? Si llegara a tener mucho dinero, mucha fama, muchas mujeres, todos los deleites y placeres que pudiera alcanzar y tener, dice que no se puede comparar, porque ¿qué recompensa le va a dar a su alma? ¿Cómo se va a presentar delante del Señor? Porque más adelante, hermanos queridos y amigos, vamos a estar leyendo que todos, cada uno, sin que nadie se escape, vamos a comparecer delante del juez justo, delante del gran trono blanco, donde están escritos ya todos sus actos, todas sus obras, todo lo que hizo, porque dice la palabra del Señor en el Salmo 139, que aún no está la palabra en nuestra boca cuando el Señor ya la sabe. Él examina hasta nuestros íntimos pensamientos. Por eso es que debemos de pedirle perdón al Señor y arrepentirnos. Entonces voy a seguir leyendo en el Salmo 49. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Nadie, ni con oro, ni con plata, ni aunque diera todito lo que tiene el hombre, si tiene caudales de riquezas, no puede darlos por su alma, no puede comprarse la salvación, no puede redimirse una alma con cosas materiales. Por eso es que en la época medieval la gente compraba indulgencias, porque la Iglesia Católica, según lo que pagaba la persona o según fueran sus recursos, así eran los años y el tiempo que compraba de salvación. Entre más dinero, más años de salvación. Pero yo quiero decirle, mi amigo querido, usted que no conoce al Señor y que quizás le han consolado su alma con promesas como el perdón que ofrece el sacerdote, eso no vale, porque ninguno tiene, o ningún sacrificio, ningún mérito humano tiene el valor suficiente para pagar el precio de un alma. Solamente la sangre de Cristo Jesús, que ya lo hemos leído. Entonces estamos leyendo en el Salmo 49, donde dice: ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? Aquí lo vemos en el verso 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Eso quiere decir que no se logrará jamás fuera de lo que Dios ha establecido, de lo que Él ha preparado para que las almas sean salvas. Por eso yo le digo, quizás la gente a veces se siente mal, pero con el mejor o la mejor manera y con el amor de Dios, nosotros le decimos que no confíe su alma a los hombres, que no se vaya contento cuando le diga el sacerdote que está perdonado, porque el único que perdona pecados es Cristo Jesús, el único que lava el alma, el único que lava nuestros pecados con su preciosa sangre es Cristo Jesús. ¿Por qué estamos comparando 1 Pedro 1, 18 y 19 con el Salmo 49? Porque allá dice que los que hemos sido salvos, Pedro está animando a una comunidad que ya servía al Señor, que vivieran una vida agradable, hasta en toda su manera de vivir fuera agradable a Dios, sabiendo, les dice él, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo Jesús, la sangre como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que leíamos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo.
debíamos de pensar cuánto vale un alma, cuánto valemos, cuánto ama el Señor, que desde antes de la fundación del mundo Él había elaborado un plan de salvación, porque Él sabía que al poner a sus criaturas sobre esta tierra, se iban a corromper, como dice el Salmo 14 y el Salmo 52, que cada uno iba a tomar sus propios caminos. Aunque Dios hizo al hombre, dice, lo hizo recto, lo hizo perfecto, dice que por su cuenta Él tomó muchos caminos, y para devolverlo de esos malos caminos al hombre, el Señor tuvo que enviar a su santo Hijo, comparado como un cordero santo, inocente, en el cual no se encontró defecto ni pecado. Hasta Él mismo le dijo a los fariseos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y ellos, que eran acusadores, ninguno pudo decirle: mira, sí, has hecho esto, aquí te encontramos en esta situación. No, porque en verdad el que había sido ofendido es santo, y el que tenía que pagar el rescate también tenía que ser santo, y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que derramó su sangre para que vea, mi hermano y mi amigo, cuánto valemos, cuánto vale un alma, para que no rechacemos ni despreciemos el amor de la verdad, porque un día vamos a dar cuenta de esta alma que Dios nos dio, que Dios nos hizo, de esta alma que Él creó, y qué vamos a responder delante de Él. Pero si usted redime su alma en la sangre de Cristo Jesús y limpia sus pecados, ¿sabe quién va a responder por usted en el día del juicio? Va a ser el que pagó su redención, y es Cristo Jesús. Entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 para que veamos que con esta alma nos vamos a presentar delante del Señor. 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Y por eso es importante y es necesario que nosotros tomemos en cuenta el mensaje del Señor. Dice capítulo 5 de 2 Corintios, verso 10, dice: porque es necesario que todos nosotros, todos, no exceptuando a nadie, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Serán pesadas nuestras obras, hermano querido y amigo querido. Cada uno será juzgado según lo que haya hecho. Por eso dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. El Señor dice, y hoy vamos a terminar de leer la porción de Mateo 16, quizás ese sea el último verso que leamos de esta vez, por si nos queda algo otro segmento acerca de este tema tan importantísimo, porque tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la redención de nuestra alma, tiene que ver con la comparecencia que ha de tener todo este mundo. Acabamos de leer que cada uno dará a Dios cuenta de sí y recibirá según lo que haya hecho durante estuvo en esta vida física, sea bueno o sea malo. Por eso Pedro, lo que leíamos en el capítulo 1 de la primera carta, hace un llamamiento a una vida santa hasta entre nuestra manera o en toda nuestra manera de vivir, porque un día vamos a estar delante del gran juez que ya lo sabe todo. ¿Y qué vamos a responder? Nadie responderá por nosotros. Hemos leído en el Salmo 49
que nadie puede pagar el rescate de su hermano, porque esa redención es de gran precio. Y ese precio solamente lo puede pagar Jesús, y ya lo ha pagado. Usted solamente tiene que venir, extender su mano y recibir esa dádiva de Dios, el regalo que Él tiene para cada ser humano. Entonces, ¿de qué trata 2 Corintios capítulo 5? Se trata de que vamos a morir un día y que este tabernáculo, este cuerpo, se va a desintegrar, pero un día vamos a resucitar. Y el apóstol Pablo, si usted lee la porción completa hasta el verso 10, encontrará donde dice que no quisiéramos ser hallados desnudos, lo que significa ser hallados faltos, sino ser encontrados justificados, perdonados y cubiertos por la gracia, el amor, la justicia y la misericordia de nuestro Señor. Así no correremos el riesgo. Por eso es importante acercarnos a Dios. Voy a leer Romanos capítulo 14 en el verso 12. Dice lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros, lo que acabamos de leer en 2 Corintios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Por qué Pablo estaba dando este consejo a los hermanos en Roma? Porque habían controversias, habían quienes estaban juzgando, acusándose, juzgando pues al hermano por sus faltas. Si cada uno es responsable, cada uno va a responder por lo que hizo delante del tribunal del Señor. Por eso nosotros lo que debemos de hacer es orar por los demás, ayudarlos si podemos darles un consejo, alguna palabra, pero no condenarles, no juzgarles, porque tanto usted como yo vamos a estar delante del Señor un día. Aquí lo dice, voy a repetirlo: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así de que yo le digo, como a manera de llamar su atención, y para mí también son estas palabras: ¿qué vamos a decir delante del Señor? ¿Cuál va a ser nuestra cuenta? Si no fue saldada por la sangre de Cristo Jesús, correremos un riesgo terrible. Nos perderemos por toda una eternidad. Por eso el tema de este segmento, que ya son 3 con este, se llama la pérdida más grande o el peor negocio. Por eso le animamos, le invitamos que hay que acercarnos a Dios. A Nabucodonosor, Daniel lo exhortó, a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, Daniel lo exhortó y le tomó el ejemplo de lo que le había pasado a su padre Nabucodonosor. A Nabucodonosor lo echaron de su reinado y anduvo entre los animales un tiempo por su orgullo. Y Daniel le dijo que redimiera sus pecados en el Señor. Y a su hijo Belsasar le dijo: sabiendo lo que le pasó a tu padre, tú no has tomado en cuenta ese acontecimiento. Por eso es que le animamos, porque en la Biblia encontramos ya ejemplos como lo del rico y Lázaro. La Biblia claramente dice que ya el rico estaba en tormento, y ahí encontramos que estando en esa condición, sí se acordó del mensaje que había escuchado por muchas ocasiones. Quizás sea manera de broma, pero quizás tenga mucha realidad lo que le voy a decir. Ahí sí quería él patrocinar el evangelio, quería patrocinar evangelistas, porque le dijo a Abraham: padre Abraham, envía a alguien, le dijo, que le diga a mis hermanos que no vengan a este lugar, porque este hombre no se la estaba pasando de lo mejor.
Yo quiero decirle que el infierno es un lugar tenebroso, la Biblia lo describe. Un día vamos a hablar en las Escrituras, en alguno de estos segmentos de eso, para ver si reflexionamos y pensamos y meditamos. Entonces, la Biblia dice claramente de un hombre insensato, porque estamos hablando de la pérdida del alma. Entonces, eso lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Yo quiero que lo miremos porque esto es importante, y con otra porción más cerraremos esta noche, pero no hay lugar a duda que es una bendición la palabra del Señor. Entonces, la Biblia habla aquí de un hombre insensato. En Lucas capítulo 12, verso 16. Vamos a leer del verso 13 porque dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, de lo cual se jactan los que tienen, como leíamos en el Salmo 49. Y el Señor toma el ejemplo en el verso 16, les dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pensemos, hermano, amigo. Acabamos de leer que cada uno hará a Dios cuenta de sí. Estaremos delante del Señor. Y acuérdese que cuando comenzamos leyendo la primera vez, que ya es la primera, o sea, ya son 3 en el primero de este tema, la pérdida más grande y el peor negocio. Ahí leíamos donde dice: ¿qué granjeare, qué ganará el hombre si gana todo el mundo, si hace riqueza, si tiene muchos placeres y pierde su alma? Aquí lo acabamos de ver, aquí lo acabamos de leer, donde dice: hoy vienen a pedir tu alma, y lo que hiciste, ¿para quién será? ¿De qué sirve tanto afán? No es malo, las bendiciones son del Señor, pero no hay que olvidarnos de Él, no hay que olvidarnos del Señor, de las bendiciones. No solamente nos alegremos con las bendiciones del Señor, sino que tengamos de nuestro lado y tengamos el favor del Señor que provee esas bendiciones, honrándole, amándole, recibiéndole en el corazón, siguiendo sus pasos obedientemente, como leíamos en 1 Pedro 1, que como hijos obedientes hay que mantenernos en esa condición. Ahora sí, terminaré con Mateo capítulo 16, ahí donde comenzamos. Donde comenzamos este segmento. Dice en Mateo 16, y hoy vamos a aprovechar de aclarar algo bien importante ahí. Vamos a leer en el verso 27,
porque ese día comenzamos leyendo en el verso 21, donde está el título, el tema de estos segmentos que hemos estado compartiendo. Entonces en el 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Acuérdese que hemos leído Romanos 14:12, 2 Corintios 5:10, que cada uno recibirá su recompensa según haya sido su vida sobre esta tierra. Acuérdese que en Apocalipsis el Señor dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra, según haya sido su vida. Si escogió el servirle a Dios, recibirá una recompensa de parte del Señor, la vida eterna, un gozo y una alegría sin fin por toda una eternidad. Pero también si escogió el lado equivocado, una vida sin fin en una eternidad, pero perdido, excluido para siempre de la gloria del Señor. Entonces el Señor dice estas palabras. Mire, esto es lo que quiero aclarar. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, estamos leyendo el verso 28 de Mateo 16, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué significa esto? En el capítulo siguiente, que es el 17, encontramos la respuesta. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y es aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Voy a dejarlo hasta ahí. Lo que yo quiero aclararle es, por si alguien dice, bueno, entonces esos que el Señor mencionó estarán vivos hasta la venida del Señor. No, porque aquí el Señor dio una probadita de lo que será su venida en gloria, mostrándole a ellos, se transfiguró y ellos pudieron ver antes de morir cómo es que el Señor regresará en gloria. Lo que acabamos de leer en el verso 27, que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No es que el Señor haya venido, la venida del Señor es futuro, no sabemos cuándo será, puede ser mañana, puede ser hoy, esta noche, puede ser en un corto tiempo o un largo tiempo, pero lo que la Biblia nos dice que estemos preparados, porque no sabemos la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir y debemos de estar preparados para recibirle. Así es de que, hermano y amigo, que Dios lo bendiga con su familia. Si no ha recibido el amor de la verdad, si no ha recibido el perdón de sus pecados, venga a Cristo Jesús. Él le ama más de lo que usted puede entender y pensar. Así de que esperamos que esta palabra que hemos leído, no nuestras palabras, porque lo que nosotros hacemos es un comentario, sino la palabra que hemos leído y tomado las Santas Escrituras, le sea de bendición, de luz y se acerque a Dios. Que Dios lo bendiga donde se encuentre y lo ayude en cualquier circunstancia y necesidad que usted esté pasando. Que Dios le bendiga.